Doctora Castro, adelante, por favor. Pues muchas gracias a la Academia por la invitación y al doctor Nahum Méndez para este simposio tan interesante. Y vamos a hablar acerca del trasplante hepático y el carcinoma hepatocelular con esta agenda. Ya se ha mencionado ampliamente por el doctor Nahum Méndez y la doctora Erika, el doctor Norberto Chávez, que la principal causa del carcinoma hepatocelular pues es la cirrosis hepática, y aquí podemos ver las diferentes etiologías en las que se presenta. El trasplante hepático ofrece una excelente supervivencia a largo plazo en el trasplante. Sin embargo, esto debe de ser muy bien seleccionado. Y aquí podemos ver en BCLC cuáles son los mejores candidatos para trasplante hepático. Y podemos ver que en el estadio muy inicial, los pacientes que están en Chaila y que no tienen hipertensión portal, pues van a ir a cirugía. Si nos vamos al estadio inicial A, en ese momento en que el paciente con cirrosis hepática, con hipertensión portal, se encuentra en un estadio inicial, generalmente tomamos que se encuentre dentro de los criterios de Milán, es decir, un solo nódulo de 5 centímetros o 3 menores de 3, en ese momento es cuando el paciente puede considerarse candidato a trasplante hepático. Y para trasplante se van a considerar varios aspectos. Primero, tenemos aquí la morfología del tumor, y les decía que los criterios de Milán son los que son más considerados. Sin embargo, hay algunos otros criterios en donde el tumor puede medir un poco más y también se puede considerar para trasplante hepático. Sin embargo, como factor pronóstico, la alfa-fetoproteína para los pacientes que van a trasplante se considera también. Y la respuesta que hay al tratamiento para disminución del estadio, que también se puede dar como tratamiento. Y si hacemos que un paciente que mida más de 5 centímetros una lesión, o estas 3 lesiones de 3 centímetros, se le da tratamiento por radioablación y hacemos que disminuya el tamaño del tumor y entra dentro de criterios de Milán, dependiendo del centro, puede entrar a trasplante hepático. Y aquí podemos ver a otros criterios de selección, el Milán que ya mencionamos y que generalmente se toma en cuenta en la mayoría de los centros, en el instituto lo consideramos, los criterios de San Francisco, en donde hay el tamaño del tumor es mayor de 6.5 centímetros una sola lesión, o menos de 3 tumores con el mayor de 4.5 centímetros, el LOB-2-7, que son 7 lesiones y que midan menos de 7 centímetros, y los criterios de Toronto. Generalmente se toma en cuenta pues de acuerdo a cada centro. Aquí podemos ver que en cuanto a los criterios de selección, la supervivencia a 5 años puede ser diferente, y los pacientes que entran a trasplantarse con una sola lesión, un solo nódulo, tendrán una supervivencia de 75 a 80%. Aquellos que entran a trasplantarse con más lesiones, estamos aquí viendo dentro de criterios de Milán, 3 lesiones, 3 centímetros, entonces por ahí la supervivencia a 5 años se da de 50 a 75%, que es una buena supervivencia, y en algunos centros en donde no tienen problema de donantes y pueden entrar pacientes con criterios más expandidos a trasplantarse, la supervivencia será de 35 a 50%. Entonces, la evaluación pretrasplante hepático es muy importante. Es muy importante, debemos de ver el tamaño del tumor, debemos de descartar que haya metástasis extrahepáticas, desde luego se debe de descartar que el paciente no tenga ningún trombo tumoral para que pueda entrar a trasplantarse. Debemos de buscar, además del aspecto hepático, buscar estas lesiones que pueden ser extrahepáticas, principalmente
con una tomografía torácica y también hacemos un gamagrama un gamagrama óseo para descartar la presencia de lesiones a nivel óseo. Y esto es muy, muy importante también a considerar, puesto que en el trasplante hepático tenemos principalmente la prioridad de trasplantarse dependiendo el MEL que tenga el paciente. Si tenemos un MEL más alto, pues el paciente deberá entrar a trasplantarse más rápidamente porque está más grave. Los que tienen MEL más bajo entran en un tiempo mayor. Sin embargo, en el carcinoma hepatocelular hay que tomar en cuenta que algunos pacientes van a tener un MEL bajo, puesto que la función hepática está conservada. Y aquí se debe de tomar en cuenta entonces la progresión del tumor. Dependiendo de cada centro también se da un MEL determinado para que estos pacientes se puedan trasplantar antes de que progrese este tumor. Dependiendo del centro, se ha considerado que se les puede dar 20 de MEL y se pueden priorizar para trasplante o 22 de MEL. Esto para que no se trasplanten mucho más los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular, pero que tampoco fallezcan y que se trasplanten solamente aquellos que tienen cirrosis hepática. Generalmente tomamos 20 y 22 de MEL para estos pacientes. ¿Qué tomamos en cuenta en cuanto a los niveles de alfa-fetoproteína? Pues bien nos decía el doctor Chávez que la alfa-fetoproteína no se toma en cuenta para tamizaje. Sin embargo, para aquellos pacientes con carcinoma hepatocelular que van a trasplante, la alfa-fetoproteína sí se toma como factor pronóstico. Si tenemos una alfa-fetoproteína arriba de 1000, no es elegible estos pacientes para trasplante y tampoco elegibles para una excepción de MEL. Si la alfa-fetoproteína la tenemos en menos de 500, es elegible para excepción de MEL. Generalmente estos pacientes van a tratamiento locorregional y se siguen porque si la alfa-fetoproteína disminuye y también disminuye el tamaño del tumor, pues esto puede ser de buen pronóstico y se trasplantan. Aquellos que tienen una alfa-fetoproteína de más de 500, que puede ser más de 500 con tratamiento post-tratamiento locorregional, pero que sí puede disminuir, se tiene que revisar por el comité y ver si van o no a trasplante dependiendo del estado del paciente en general. La selección adecuada de pacientes entonces es muy, muy importante para definir que el paciente vaya a trasplante y le vaya mejor, y desde luego se debe de considerar si estos pacientes pueden entrar a una disminución de este tamaño del tumor con tratamientos por radiointervención, y en algunos centros, después de dar el tratamiento locorregional, se sigue al paciente por 3 meses. Si el tumor no progresa o disminuye, pues es muy buen candidato porque nos está hablando que tiene un comportamiento biológico mejor de ese carcinoma hepatocelular, pero a veces se da el tratamiento locorregional y el tumor crece y nos está hablando de un comportamiento biológico malo y que tal vez ese paciente no deba ir para trasplante hepático. También se ha comparado algunos pacientes que entran en criterios de Milán sin tratamientos de ablación, pero que tienen criterios de Milán, y aquellos que entran en un criterio de Milán con radioablación y los dos tienen una supervivencia semejante. Entonces pueden entrar a trasplantarse sin ningún problema. Es importante, después de que el paciente se trasplanta ya con carcinoma hepatocelular, tener en cuenta tanto la supervivencia como la recurrencia. Y entonces la supervivencia, si se toman en cuenta los criterios que ya mencionamos, es buena, y la recurrencia también es buena si entra, pues en este caso, dentro de criterios de Milán, y debemos de seguir al paciente después del trasplante hepático, pues para definir si hay por ahí alguna recurrencia temprana, y si hay una recurrencia temprana,
Ahí entonces debemos de dar tratamiento para que el paciente tenga una mejor supervivencia. Y lo que se recomienda es pues ver al paciente en algunos centros cada 3 meses después del trasplante hepático con una tomografía por 1 año y después el segundo año cada 6 meses por 2 años y sí seguirlo hasta 5 años para, en caso de que haya recurrencia, se detecte temprano y se trate. Finalmente, vamos a concluir que el trasplante hepático para el carcinoma hepatocelular ha evolucionado a lo largo de los años y con la introducción de criterios de selección y terapias puente ha mejorado mucho la supervivencia de estos pacientes. Los pacientes con carcinoma hepatocelular se pueden beneficiar de la asignación de órganos, dando estos puntos adicionales de MELT y se deben de seleccionar adecuadamente definiendo los protocolos de criterios previos a trasplante y respetándolos para que garanticen una baja recurrencia post-trasplante y una mejor supervivencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Castro.